comenzar, como todos sabemos, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la estructura, ya sea de los aldehídos o de las cetonas. Si ya están en este punto es porque muy seguramente ya pasaron por la nomenclatura de hidrocarburos y la de alcoholes. Si no han pasado por esa nomenclatura, les recomiendo que vayan primero allá. Eso lo pueden encontrar en esta lista de reproducción, en la cual encontrarán videos de nomenclatura de alcanos, alquenos, alquinos y también la nomenclatura de alcoholes. Bien, entonces pues, ¿para qué les digo esto? Pues para que las cosas que vamos a decir en este video no se les hagan extrañas, sean un poco más familiares. Ahora, si ya pasaron por esto, entonces pues podemos comenzar con tranquilidad. Como pueden ver, aquí tengo una estructura que pertenece a los aldehídos y aquí una estructura que pertenece a las cetonas. Como vemos, son estructuras muy similares. Tienen un carbono, un doble enlace con oxígeno. Aquí igualmente carbono, doble enlace con oxígeno. Como seguramente les habrán dicho, ese grupo funcional, este pedazo de estructura, tiene un nombre específico y se llama el grupo carbonilo. Entonces, cuando nos hablen de grupos carbonilos, automáticamente vamos a pensar ya sea en aldehídos o en cetonas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre aldehídos y cetonas? Entonces, como pueden ver aquí, aquí tengo una R y aquí un hidrógeno. Como recordarán, esta R significa cualquier cadena de carbonos. No importa si es cíclica, si es lineal, si es ramificada, eso no importa. Básicamente es una cadena de carbonos general. Y aquí voy a tener un hidrógeno. ¿Esto qué me indica? Que este grupo va a estar en el extremo. Siempre en el extremo de las cadenas. Por ejemplo, si yo pongo esto, como pueden ver, lo puse en el extremo y por eso pongo este hidrógeno. Es decir, los aldehídos, ¿qué característica especial van a tener? Que van a tener el grupo carbonilo al extremo de la cadena. Básicamente esa va a ser la manera en la que lo vamos a reconocer. Ahora, ¿qué pasa con las cetonas? Si ustedes pueden darse cuenta, hay un R1 y un R2. Es decir, hay una cadena por este lado y otra cadena por ese lado. Lo cual me indica que las cetonas, el grupo carbonilo va a estar en la mitad. O bueno, dentro de la cadena más específicamente, no necesariamente en la mitad. Por ejemplo, yo puedo tener este compuesto. Y como pueden darse cuenta, entonces voy a tener a este lado una cadena o un carbono puede ser, y a este lado otra. Esto me permite reconocer a mí que es una cetona. Bien, esta va a ser la gran diferencia que existe entre aldehídos y cetonas. ¿Por qué puse este signo acá? Como recordarán, este es el signo mayor que. Cuando encuentren en una misma cadena a un aldehído y a una cetona, vamos a darle prioridad al aldehído. ¿Listo? Ya más adelante vamos a hacer algunos ejercicios para que me entiendan. ¿Cómo los vamos a nombrar? Entonces, aparte de aplicar todas las reglas que ya conocemos, identificar la cadena principal, identificar los sustituyentes, mirar quién es el grupo funcional, entonces lo que vamos a hacer, así como lo hacíamos con los alquenos, con los alcanos, con los alquinos o con los alcoholes, es que vamos a cambiar la terminación del hidrocarburo y la vamos a reemplazar por la palabra al. Y en este caso vamos a cambiar la terminación de hidrocarburo y la vamos a cambiar por la palabra ona. Por ejemplo, si miramos este, entonces pues ya sabemos que esta es la cadena principal. Tiene dos carbonos, si recordarán el prefijo para dos carbonos es et. Y si esto fuera un hidrocarburo, entonces se llamaría etano. Ahora con este, miro, la cadena principal tiene tres carbonos. Si fuera un hidrocarburo, como recordarán, el prefijo para tres carbonos es prop y se llamaría propano. Pero claramente esta no es un hidrocarburo y esta estructura tampoco lo es. Este es un aldehído y esta es una cetona. Por lo tanto, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esta O por al y esta O por ona. La consecuencia es que este será el etanal, es decir, el aldehído de dos carbonos, y esa será la propanona, es decir, la cetona que tiene tres carbonos. Bien, hay una característica también con los aldehídos y es que muchas veces van a encontrar que algunos libros los ponen la palabra completa. Etanaldehído. Ya sea de esta manera o de esta manera está bien, no hay ningún problema, los dos son aceptados. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer varios ejercicios para que esto quede muy claro. Vamos a ver si comprendimos bien cómo reconocerlos. Entonces de esta lista de estructuras que está aquí, vamos a ver
cuáles serían un aldehído y cuál es una acetona. Entonces vamos a empezar con esta. ¿Es un aldehído o es una acetona? Muy bien, es una cetona. ¿Por qué? Porque tiene el grupo carbonilo y lo tiene dentro de la cadena. Si recordarán, esta es otra manera de dibujar las estructuras. Esta es una estructura de varillas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que esta es una cetona. Este de aquí, ¿a qué corresponde? A un aldehído. Pero ¿cómo así si yo no le veo el hidrógeno? Pues claro, recuerden que este tipo de estructuras no usan hidrógenos. Asumen que nosotros ya sabemos en dónde deben estar. Entonces, si en una estructura de varillas ustedes ven este doble enlace con oxígeno en el final de la cadena, de igual manera se va a tratar de un aldehído. Eso es un error muy frecuente. Uno no ve el hidrógeno, entonces piensa que eso es una acetona, pero no, no lo es. Es un aldehído, porque este carbonilo está en los extremos. Ahora vamos con este. ¿Qué creen que puede llegar a ser ese? No, no es un aldehído. Esto corresponde a un compuesto que muy seguramente no han visto y es un ácido carboxílico. ¿Por qué lo pongo? Pues porque básicamente es muy común que uno vea esto aquí, el grupo carbonilo, y diga, no, pues eso seguramente tiene que ser algo parecido a un aldehído o una acetona. Lo es, sin embargo, ni es un aldehído ni es una acetona. ¿Por qué? Porque tiene este grupo OH. Y como vimos hace un momento, la condición para que sea aldehído es que ahí no haya un OH sino un H. Bien, entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Ahora vamos con este. ¿Qué creen que pueda llegar a ser ese? Exactamente, es una cetona. ¿Y cómo reconozco que es una cetona? Si es que no se ve el doble enlace. Pues bueno, aunque no se vea, lo que debemos asumir es que está. ¿Y cómo sabemos que está? Pues porque si no hubiera un doble enlace, este carbono debería tener más hidrógenos. Pero dado que tiene un doble enlace con el oxígeno, un enlace con este carbono y un enlace con este carbono, es que automáticamente se quitan los hidrógenos. Y eso es lo que nos permite saber que ahí hay una cetona. Esa es otra manera también de expresar estas estructuras. Si vemos este, y ustedes recuerdan, ¿a qué compuesto corresponde este? ¿Un aldehído, una acetona? ¿Qué cosa? Exactamente, a un alcohol. ¿Listo? Si no recuerdan cómo se nombran esos o cómo se reconocen, pueden ir a ver este video. Ahora vamos con este. ¿Tengo oxígeno por algún lado? No lo tengo, entonces automáticamente lo descarto. Si ustedes recordarán, esto es un halogenuro de alquilo. O un hidrocarburo halogenado, si quieren llamarlo. Vamos con este. Eso puede ser una cetona. Muy bien. Lo que pasa es que es una cetona cíclica. Y por último tenemos a este, que es exactamente un aldehído. Sucede lo mismo que con esta estructura. Entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde está el doble enlace? Pues entonces yo me paro aquí y trato de analizar qué enlaces hay ahí y por qué este carbono tiene esa cantidad de hidrógenos. Entonces, pues, si aquí no hubiera un doble enlace, pues no habría este número de hidrógenos. Como tiene un hidrógeno, ¿qué quiere decir? Que hay un enlace con este hidrógeno, un enlace con este carbono, y los dos que quedan deben ser con el oxígeno. Entonces, si ustedes ven este grupo CHO en cualquier estructura, o en cualquier conjunto de letras que lo escriban de esta manera, eso va a corresponder a un aldehído. ¿Listo? Entonces ahora que ya sabemos bien reconocer tanto aldehídos como cetonas, vamos a nombrarlas. Inicialmente tenemos estas dos estructuras, entonces vamos a empezar con esta. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es identificar la cadena principal. Entonces pues aquí es muy sencillo, sabemos que esta es la cadena principal. En el caso de que sea aldehído, cetona, recuerden que la cadena principal debe incluir al grupo carbonilo, pues es el grupo funcional que representa esta función, es el grupo principal. En este caso la que tenemos aquí es la estructura equivalente, la de arriba es la estructura de varillas y pues la de aquí es la estructura que podríamos llamar, no sé, tradicional o la que generalmente se maneja a nivel de colegio. Esta para mí siempre ha sido muchísimo más fácil de dibujar, más simple, más rápida, pero bueno, pues si ustedes trabajan con esta no hay ningún problema. Como pueden darse cuenta tiene el mismo número de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Y la cadena principal pues en este caso va a ser esta. ¿Cuál es el siguiente paso? Mirar cuántos carbonos tiene esa cadena. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. El prefijo que vamos a usar para este número de carbonos va a ser precisamente, como lo recordarán, penta.
bueno, pent. Miramos si hay doble enlaces o sencillos, como podemos darnos cuenta aquí todo tiene enlace sencillo, entonces pues si esto fuera un hidrocarburo sería el pentano. Pero como lo dijimos hace un momento, tiene este grupo carbonilo, lo cual lo convierte en un aldehído. ¿Por qué un aldehído? Porque está al extremo, entonces vamos a cambiar este pentano por al. Y será el pentanal. Como no tenemos nada que salga a la cadena, entonces pues básicamente lo dejamos así. Si se preguntan, hey, pero ¿y por qué no lo numeramos? Bueno, pues no hay necesidad de numerarlos porque si decimos pentanal, pues automáticamente sabemos que estará en el carbono del extremo. Es decir, este corresponderá al carbono número 1. Bien, ahora vamos con esta que parece un poquito más difícil. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, va a ser elegir la cadena principal. Recuerden que la elección de esta cadena depende de que sea la más larga, que contenga el mayor número de grupos funcionales, bien, y que sea una secuencia de carbonos ininterrumpida. ¿Listo? Entonces, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece una buena opción. Vamos a probar otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cualquiera de las dos son muy buenas opciones. De pronto uno dice, me voy a ir por otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta no me sirve. Tiene menos carbonos que el camino que elegimos ahorita. Entonces, pues, me voy a ir por el simple, que va a ser este. Esa va a ser mi cadena principal. Como podemos darnos cuenta, hay dos cosas que se salen de esa cadena principal. Recordarán que les vamos a llamar sustituyentes. Tenemos que mirar qué tipo de sustituyentes son. En este caso, entonces, tenemos aquí una cadena de carbonos de 2 y una cadena de carbonos de 3. Si ustedes recuerdan, entonces pues a esta la vamos a llamar etil. Y esta, si recuerdan, tiene 3 carbonos, por lo tanto se llama propil. Pero como está colgando de la mitad, entonces se llamará un isopropil. Ya elegimos la cadena principal, ya elegimos los sustituyentes. Acuérdense que el siguiente paso es numerar esa cadena para identificar las posiciones de los sustituyentes. Entonces, pues, en este caso, aquel que mandará o dirigirá la numeración va a ser el grupo funcional, al igual que en cualquiera de las estructuras. Y pues aquí va a ser muy fácil, porque como es un aldehído, pues está en el extremo y este va a ser el número 1, el carbono número 1. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, entonces el isopropil estará en la posición 4, 5, 6, el etil estará en la posición 6. Y ahora básicamente lo que queda es armar el nombre. Entonces pues habíamos dicho que esto tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cuál era el prefijo para 8? Exactamente, octa. Entonces yo tendré que esto será octan al, de una vez hice el cambio. Si fuera un hidrocarburo sería octano, pero como es un aldehído, de una vez le pongo octanal. Y ahora básicamente me queda pues poner los sustituyentes. Recuerden que los sustituyentes se ponen en orden alfabético, entonces pues aquí irá primero la E que la P. Y tendremos que entonces esto será el 4 isopropil. Y en este caso entonces tenemos el 6 etil. 6 etil, 4 isopropil, octanal. Si pueden darse cuenta es muy sencillo. Vamos con otra. En estas 4 estructuras vamos a aplicar exactamente los mismos principios. Vamos a empezar con esta. Entonces pues podemos identificar ahí directamente que hay un aldehído. Mírenlo, está en el extremo. Pero también podemos identificar una cosa que nos puede asustar un poco y es este doble enlace que hace referencia a los alquenos, si ustedes recuerdan. Entonces pues no nos vamos a preocupar, básicamente vamos a hacer de cuenta que hay un hidrocarburo normal y corriente. Vamos a aplicar los mismos pasos. Vemos que aquí está directa la cadena principal que corresponde a esta. Si vamos a numerar esa cadena, entonces pues sabemos que tenemos que empezar de aquí para acá, porque el grupo aldehído está al extremo, a ese extremo. Si estuviera a este extremo, pues entonces empezaríamos por aquí. Recuerden que de todas maneras las moléculas orgánicas no tienen arriba, abajo, izquierda o derecha. El dibujo básicamente es una herramienta que nos permite visualizarlas. No, si yo volteo esta molécula, pues va a ser exactamente la misma. No quiere decir que si está acá o acá, entonces me va a botar un resultado distinto. No, lo que nos importa es seguir las reglas para no confundirnos. Entonces en este caso vamos a empezar a numerar. Tenemos aquí el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces si esto fuera un hidrocarburo sería un alqueno, ¿no?
Entonces, ¿cómo se llamaría? Sería el penteno. Y más específicamente el 2-penteno. Pero como es un aldehído y no un hidrocarburo, entonces básicamente lo que hacemos es que cambiamos esta O por un al. Entonces nos queda el 2-pentenal. Si notan, es muy sencillo. Entonces el penten o el en me está indicando que hay un doble enlace. Este 2 me está diciendo dónde está ese doble enlace. Y el al me está indicando que precisamente esto corresponde a un aldehído. ¿Listo? Ahora vamos con este. Primero que todo, no es un aromático. Si están pensando que es un compuesto aromático, no lo es. Si recordarán, los compuestos aromáticos necesitan dobles enlaces y una serie de reglas más. Básicamente esto es un ciclo, no es más que un ciclo. Y para este, los aldehídos van a tener una nomenclatura especial. Tal vez estaríamos tentados a llamarlo simplemente ciclohexanal, pero no. Aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a nombrar tal cual como un hidrocarburo. Entonces, decir, esto se llamaría el ciclohexano. Y para indicar que hay un grupo que está adherido a ese ciclo y que ese grupo corresponde a un grupo carbonilo, específicamente un aldehído, vamos a usar la palabra carbaldehído. Es extraño, pero realmente no tanto. Simplemente ponemos el nombre del hidrocarburo y agregamos la palabra carbaldehído. Entonces aquí ponemos carbaldehído. No se me vayan a confundir, esto es solamente cuando tengan estructuras cíclicas, es decir, si tienen bencenos, si tienen ciclohexanos, ciclopentanos, ciclobutanos, solamente aplica para ciclos. De resto, para cadenas lineales o ramificadas, vamos a hacer tal cual lo que hemos hecho hasta este momento. ¿Listo? Entonces ahora seguimos con este. Y aquí tenemos el caso que les comenté al principio. Tenemos tanto cetona como aldehído, entonces ahí queda uno como, oh por Dios, ¿qué hago? Lo primero que hacemos es no preocuparnos y acordarnos que mencionamos que los aldehídos van a ser más importantes que las cetonas siempre. Entonces este compuesto no va a ser una cetona, va a ser un aldehído. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Entonces aplicamos la misma regla, sabemos que esta es la cadena principal y la vamos a numerar. Entonces tenemos el carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces este será el pentanal. Pero la pregunta es, ¿cómo indico que hay una cetona presente ahí? Pues entonces aquí hay algo muy importante. Cuando la cetona y también el aldehído se convierten en un sustituyente, es decir, ellos son menos importantes que el grupo funcional principal, ya no los vamos a llamar aldehído, ya los vamos a llamar cetona. En este caso pues lo que tenemos es que la cetona es la que se vuelve menos importante, pero también hay casos en los que tenemos que hay funciones que son más importantes que los aldehídos. Entonces, sea el caso que tenemos aquí o sea el otro caso, va a desaparecer el nombre aldehído, va a desaparecer el nombre cetona y lo vamos a cambiar simplemente por la palabra oxo. Entonces, en este caso, la cetona está en el carbono 3 y lo que yo pondré aquí será el 3-oxo. Y lo que me va a indicar esa palabra 3-oxo es que en la posición 3 voy a tener un doble enlace con oxígeno. ¿Listo? Es muy importante que comprendan esto porque muchos profesores se van por ese lado. Explican algo muy sencillo en clase, pero en el examen se van con toda. Así que estos truquitos es importante saberlos. Vamos con esta, parece difícil, pero realmente es muy sencilla. Como siempre, identificamos la cadena principal. Entonces vamos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a probar de pronto tu camino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No nos sirve. 1, 2, 3, 4, 5. Tampoco nos sirve. Entonces el camino a elegir va a ser precisamente este. Y vemos que se nos quedó por fuera la cadena que corresponde a un sustituyente. Entonces pues lo que vamos a tener es que esto tiene 7 carbonos. Entonces de una vez ponemos al heptanal. Y ahora ponemos a los sustituyentes. Entonces aquí hay un sustituyente de 2 carbonos, uno de un carbono y un halógeno. Entonces pues esto se llamará el etil, este se llamará el metil y este básicamente el cloro. Entonces los ponemos en orden alfabético. Entonces tenemos que de última será el
metil, 1, 2, 3, 4, 5, que está en la posición 5, entonces el 5-metil. En este caso ahora tenemos que ir a el etil, es decir, 1, 2, 3, 3-etil. Y por último vamos a poner al cloro, que nos quedaría 1, 2, 3, 4, el 4-cloro. Hasta aquí espero que tengamos muy claro cómo se nombran los aldehídos. Ahora vamos con las cetonas. En este caso ahora tenemos tres estructuras, como pueden ver todas son cetonas, pues tienen el grupo carbonilo dentro de la cadena, y para nombrarlas vamos a aplicar básicamente las reglas que ya sabemos, solo van a cambiar algunas cosas. Entonces tenemos esta estructura, de igual manera ubicamos la cadena principal, en este caso es muy sencillo, tenemos que es esta. Vamos a mirar cuántos carbonos tiene, 1, 2, 3, 4, 5, o 1, 2, 3, 4, 5, como vemos aquí. El grupo carbonilo queda en la misma posición sin importar el sentido de numeración que elijamos, y es muy simple. Entonces si esto fuera un hidrocarburo se llamaría el pentano, pero como no es un hidrocarburo sino una cetona, entonces básicamente lo que vamos a hacer es que se llama la pentanona. Sin embargo, en el caso de las cetonas no lo podemos dejar simplemente así, no podemos decir pentanona y ya, porque lo que pasa es que si decimos pentanona, básicamente la persona que vaya a desarrollar la estructura no va a saber en dónde va a estar el doble enlace con oxígeno. Por lo tanto, en las cetonas la numeración es muy importante. Entonces en este caso debemos indicar que ese doble enlace, este grupo carbonilo, se encuentra en la posición 3. Y básicamente eso lo hacemos poniendo la posición y un guión, 3-pentanona. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo. Hay una particularidad con la nomenclatura de cetonas, y es que esta no es la única manera de nombrarlas. Hay otra manera que podemos usar, y es una manera en la cual tomamos el grupo carbonilo como el grupo principal o la cadena principal, y todo aquello que esté unido a ese grupo principal va a ser un sustituyente. Es decir, en ese tipo de nomenclatura, entonces lo que haríamos es que tomaríamos estos dos grupos, es decir, este grupo y este grupo, como sustituyentes, y la cadena principal básicamente sería este átomo. En ese sentido, entonces pues nombramos los sustituyentes tal como corresponden. Este tiene 2, por lo tanto será un etil, este también es un etil, y lo que haremos será que nombramos los sustituyentes y por último ponemos la palabra cetona. Es decir, ponemos aquí, son dos etiles, ponemos la palabra dietil, y a lo último, cetona. Este nombre y este nombre son equivalentes. Entonces las dos nomenclaturas van a verlas, son posible usarlas, no hay ningún problema si las usan, no se vayan a confundir. Armar el nombre es muy sencillo, ya vamos a ver algunos ejercicios que van de nombre a estructura, pero vamos a seguir con este. Entonces este, como pueden ver, también es una estructura sencilla, básicamente hacemos lo mismo, cadena principal y numeramos. Comenzamos de aquí para arriba, porque si lo hacemos de allá para acá, la cetona nos queda en una posición muy lejana. Entonces el sentido de la numeración es de aquí hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 carbonos, por lo tanto esta será una hexanona. Y vemos que el carbonilo está en la posición 2, por lo tanto será la 2-hexanona. Y ahora simplemente nombramos el sustituyente, que como podemos darnos cuenta, tiene un solo carbono, por lo tanto se llama metil. Y está en la posición número 4. Bien, entonces simplemente ponemos el 4-metil 2-hexanona. ¿Cómo lo nombraríamos de la otra manera? Entonces pues tendríamos que aislar este sustituyente y aislar todo este pedazo y nombrarlos cada uno. Este sería muy sencillo porque sería un metil, y para este entonces ya la cosa sería un poco diferente, pero entonces lo que tendríamos sería que sería una cadena de 4 carbonos que está unida por el segundo carbono. Entonces lo que tendríamos sería que ese sería el sec-butil, y eso sería un metil, por lo tanto sería la sec-butil
metil cetona. Entonces, como vemos, este nombre es un poco más complicado. Me parece a mí que este es más sencillo, pero las dos nomenclaturas se pueden usar sin ningún problema. No se vayan a confundir, no vayan a mezclar una nomenclatura con la otra. Eso sí es muy importante. Si eligen nombrarlo de la manera, entre comillas, normal que hemos venido usando, es decir, cadena principal, sustituyentes, prefijos, pues entonces háganlo de esa manera. Si deciden nombrarlo de la otra manera, es decir, en la que toman como cadena principal el átomo que tiene el grupo carbonilo y todo lo que no está ahí como sustituyente, entonces lo hacen de esa manera. Esta básicamente es una estructura que no es posible, como pueden darse cuenta, porque en este caso habría 1, 2, 3, 4, 5 enlaces. Entonces si les ponen esta no vayan a caer el error. Hay otra que es muy similar, pero esta como tal no existiría, entonces pues básicamente la vamos a dejar con enlaces sencillos. Y en este caso entonces sería un hidrocarburo cíclico, si le quitamos el oxígeno con el doble enlace, y sería el ciclohexano. Entonces pues básicamente esta sería la ciclohexano. Bien, en el caso de las cetonas no aplica la misma regla que vimos anteriormente para los aldehídos, es decir, no se pone un prefijo especial como se ponía en el caso de los aldehídos, sino simplemente yo tomo mi ciclo y agrego la palabra nona. En este caso no hay que poner numeración porque este sería el carbono número 1. Bien, vamos a hacer las dos últimas estructuras y luego pasamos a otros ejercicios que tienen que ver con nombre a estructura. Bueno, ahora tenemos estas dos estructuras, vamos a aplicar los mismos principios que ya hemos venido aplicando, es decir, identificar cadena principal, numerarla, mirar sustituyentes y demás. Entonces, si aplicamos la cadena principal para esta estructura, vamos a ver que nos da esta cadena principal. Elijo esta cadena principal porque me incluye a los dos grupos cetónicos que presenta esta estructura. Ahora la vamos a numerar. Podemos empezar desde aquí o podemos empezar desde aquí. Entonces la pregunta sería, ¿cuál de las dos elijo? Aunque en otros videos ya he respondido esta pregunta, podemos volverlo a hacer aquí. Cuando tengan estructuras tan complejas en las que no sea tan fácil identificar cuál es el sentido de numeración, lo que podemos tomar son aquellas posiciones en las que tenemos ya sea un grupo funcional o un sustituyente y sumarlas. Aquel sentido en el que nos dé un menor valor, entonces va a ser el sentido que elijamos para numerar. Entonces, ¿cómo así? Si tomo la numeración roja, entonces vemos que en la posición 2 tengo un grupo funcional, en la 3 un sustituyente, en la 4 otro, y en la 7 tengo un grupo funcional. Ahora, si tomo el verde, aunque no he hecho la suma, creo que pueden darse cuenta que estos números son exactamente iguales. ¿Esto qué me dice? Que no importa por dónde numere esta molécula, voy a obtener exactamente el mismo resultado. Así que el sentido de la numeración no es importante, puedo elegir de aquí para allá o de allá para acá. En este caso pues voy a elegir el rojo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy quise elegir el rojo, de pronto en otro momento ustedes querrán elegir el verde, eso no es importante. Pero igual, pues como pueden darse cuenta, vamos a obtener exactamente el mismo resultado en las dos numeraciones. Ya que hemos numerado nuestra cadena, entonces ahora lo que me queda es mirar cuáles son sustituyentes. Este es un sustituyente, este es un sustituyente, igual que este. Igual que este, vamos a nombrarlos. Entonces en este caso vamos a tener que este será un etil. Este será también un etil. Y este será un metil, al igual que este. Como vemos, la cadena principal tiene 8 carbonos. Entonces lo que vamos a obtener es que será una octa, porque tiene 8 carbonos. Y en este caso estaríamos tentados a poner directamente nona. Pero hay una particularidad en esta estructura, y es que no tenemos un solo grupo cetónico, sino tenemos dos. Entonces en este caso deberíamos poner no octanona, sino octadiona. Y al igual que en las estructuras anteriores, no simplemente vamos a poner octadiona, sino debemos informar en qué posiciones se encuentran esas. Entonces vamos a tener que será la 2 y la 7, es decir, 2,7 octadiona. Y ahora lo único que resta es poner los sustituyentes que tengo en la estructura. Acuérdense que van en orden alfabético, es decir, primero irán los etiles y luego los metiles. En este caso tenemos un etil en el 3 y en el 6, entonces pondremos el 3,6 dietil
Y ahora ponemos el 4,5 dimetil. Bien, ahora vamos a continuar con esta estructura. Entonces lo que vamos a tener básicamente es que vamos a aplicar exactamente la misma metodología que para la otra estructura. Vamos a elegir nuestra cadena principal, entonces tenemos que va a ser esta. Wow, también debemos incluir este. Exactamente. Miramos qué sustituyentes hay, en este caso tenemos a este sustituyente y a este sustituyente. Vamos a numerar esa cadena, como podemos ver, nos da igual si numeramos de aquí para allá o de allá para acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es una heptanona. Sin embargo, recuerden que aquí hay dos grupos cetónicos, entonces no podemos poner simplemente heptanona, debemos poner heptadiona. Y debemos poner las posiciones en las cuales se encuentran esos grupos cetónicos. En este caso tenemos que es en el 2 y en el 5, entonces será 2,5 heptanodiona o heptadiona, como quieran pronunciarlo. Y por último debemos poner los sustituyentes, entonces básicamente tenemos que en el 3 y en el 4 hay dos metiles, entonces será 3,4 dimetil, 2,5 heptadiona o heptanodiona. En el caso de los nombres, recuerden que entonces el proceso lo vamos a hacer de atrás para adelante. Primero vamos a leer el nombre principal, el cual nos va a dar la longitud de la cadena principal, y posteriormente vamos a poner los grupos que sean sustituyentes. En este caso, entonces, ¿qué vamos a tener? Empezamos por la palabra octanona. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que eso es una cetona y que esta cetona se encuentra en el grupo número 3. Y aparte, el prefijo octa lo que nos está diciendo es que es una cadena de 8 carbonos. Entonces lo que vamos a pintar es una cadena de precisamente 8 carbonos. Vamos a numerar, no importa si es de aquí para allá, allá para acá, vamos a hacerlo de aquí para allá. Tenemos 1, 2, 3. Bien, ya salimos de este pedazo. Ahora básicamente lo que nos queda es poner los sustituyentes. Entonces lo que se nos dice es que en 6 tenemos un isopropil. Entonces vamos a la posición número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ponemos un isopropil. Recuerden que el isopropil es este. Y ahora entonces tenemos que en el 4 y en el 5 tenemos dos metiles, no un dimetil. Ese sustituyente no existe. Lo que existe es el sustituyente metil, y esta palabra di nos dice que hay dos metiles. Uno en el 4 y el otro en el 5. Entonces básicamente tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí en el 4 y aquí en el 5. De esta manera ya quedó lista nuestra estructura. Ahora vamos con esta. Entonces esta parece un poco más extraña porque pues dice 2-oxohexanal y 3,4-dimetil. 3,4-dimetil pues no tiene ningún problema. Pero puede que aquí sea donde haya inconvenientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Nos vamos a fijar en esta última parte. Si nos damos cuenta dice hexa, quiere decir que hay una cadena de 6 carbonos. Y lo que nos dice es que esto es un aldehído. ¿Por qué no nos dan un número para el aldehído? Porque si ustedes recuerdan, en los aldehídos pues básicamente no se da el nombre porque ya debemos saber que el grupo carbonilo se encuentra en alguno de los extremos. En este caso pues yo lo voy a poner acá. Y este va a ser el que en la posición número 1 y la que me va a dirigir el resto de los sustituyentes. Ahora vamos con este oxo. Entonces recuerden que anteriormente les dije que el oxo significaba que había un grupo carbonilo en alguna parte de la molécula. Entonces en este caso hay un grupo carbonilo o un doble enlace con oxígeno en la posición número 2, 1, 2, es decir, aquí hay un grupo carbonilo, que es este, o un doble enlace con oxígeno, como quieran verlo. Y por último vamos a poner 3, 4 dimetil, entonces tenemos 1, 2, 3 metil y 4 metil. Bien, que cómo se vería en forma de letras esta fórmula, pues entonces básicamente lo que tendríamos sería 1, 2, 3, aquí iría un metil, y en el 4 iría el otro. Como pueden notar, es bastante sencillo. Ahora en cuanto a estas dos estructuras, entonces pues en el primero tenemos que hay una cetona, en el otro hay un aldehído, entonces vamos a aplicar exactamente la misma metodología. Tenemos que aquí está la hexanona, es decir, es una cetona con una cadena de 6 carbonos. Y nuestro grupo carbonilo se encuentra en el número 2, entonces, y por último en la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5,
ponemos a nuestro metil. Si se dan cuenta es muy fácil, es rapidísimo. Ustedes dirán, ah, pero es que usted se la pasa haciendo ejercicios de eso, es increíblemente fácil. Pues precisamente ahí está la clave. Si hacen muchos ejercicios, esto va a ser muy rápido. Ahora en cuanto a esto, entonces tendremos el ciclopentano carbaldehído. Esto puede asustar un poco, pero recuerden que, como lo mencionamos antes, este carbaldehído es necesario cuando tenemos una estructura cíclica. Entonces lo que hacemos básicamente es que pintamos el ciclopentano y afuera ponemos nuestro aldehído. Bien, así de sencillo. Entonces pues básicamente hemos llegado al final del video. Espero que les haya ayudado, practiquen mucho. Hoy no les dejo tarea porque creo que estuvo un poquito largo el video, pero espero que haya quedado muy claro. Cualquier comentario pues aquí tienen YouTube para que me comenten. Como les dije, pueden contactarme en el correo, en las redes sociales, como quieran. Y muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.